Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy lunes 14 de septiembre. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, ¿no soy yo quien para que entre bajo mi techo? Por esto tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno ve y va, a otro ven y viene, a mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía dijo: les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegrías para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este lunes 14 de septiembre. Yo le pido al Señor que los bendiga en este inicio de semana. Mis hermanos, para este lunes hemos escuchado una parte del Evangelio de San Lucas. De hecho, es el inicio del capítulo número 7 de este Evangelio que lo vamos a ir desarrollando a lo largo y ancho de la semana. Hemos escuchado los primeros 10 versículos del capítulo número 7 del Evangelio de San Lucas. Y en este capítulo 7 encontramos la curación del siervo de un centurión. Lo hemos escuchado desde Lucas. Vea qué interesante, porque si escuchamos desde Mateo, en el capítulo 8, versículo 6 hasta el 13, que también nos habla de la curación del criado de un centurión romano, encontramos algunas diferencias, unas diferencias en cuanto a este relato. Pero vamos a sentarnos un poco en el Evangelio de San Lucas. Dice la palabra de Dios que una vez concluidas todas estas palabras, al pueblo entró en Cafarnaún. ¿Cuáles palabras? Por lo que el Señor estaba diciendo. Recuerden que venimos de escuchar el sermón de la llanura, que está en el capítulo número 6, desde el versículo 20 en adelante. Allí el Señor nos había dado ese discurso inaugural, nos había dicho cuál era el comportamiento que tenían que tener los discípulos del Señor, terminando con la necesidad de las obras, poner lo que se escucha en práctica. Entonces, concluidas todas estas palabras al pueblo, entró en Cafarnaún frente a Jesús. Recordemos algo que es bien interesante. El Señor nace en Belén, en la ciudad de David. Después, cuando van a atentar contra el niño Jesús, la Sagrada Familia huye a Egipto. En Egipto viven sus primeros años. Cuando ya muere Herodes, entonces, movidos por la palabra de Dios a través del ángel, se van a vivir a Nazaret para que le digan el Nazareno. Pero cuando el Señor Jesucristo va a iniciar su vida pública a los 30 años, el Señor pone su sede en una ciudad llamada Cafarnaún. Entonces entra el Señor en Cafarnaún. Vea qué interesante esto.
se encontraba enfermo y al punto de morir un siervo de un centurión muy querido de un centurión romano. ¿Por qué se llamaban centurión? Porque mandaban a 100 soldados, centurión, es decir, un hombre al interior del ejército romano, un pagano que tenía un corazón muy bonito, porque esta clase de personas, por lo general, eran personas muy depravadas, muy malas, personas que no les importaba absolutamente nada con tal de poner en ejercicio el poder de los romanos. Sin embargo, dice que un centurión se enfermó, era muy querido por y entonces este hombre, y aquí viene la diferencia entre el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Lucas. Dice que habiendo oído hablar de Jesús, alguien le predicó la palabra de Jesús. El que oye y permite que esa palabra baje a su corazón, en él nace la fe. Y esto es importante porque la fe viene por el oír, pero oír la palabra de Cristo. Entonces, habiendo oído hablar de Jesús, la diferencia está en que San Mateo 8, en el capítulo 6 en adelante, nos dice que él mismo fue delante de Jesús de Nazaret. Pero aquí tiene una diferencia muy importante. Es que este hombre envió a unos ancianos judíos. ¿Quién era él? Un centurión romano. ¿Y a quién envía? A unos ancianos judíos. Los ancianos judíos son los encargados de la sinagoga. Entonces esto es importante, para rogarle que viniera a salvar a su siervo. Entonces el Señor llega a Cafarnaúm, alguien le habla a este centurión romano acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él va donde los ancianos y le pide que vayan delante de Jesús. Vea la intercesión tan bonita, ¿sí? ¿No? Se llama intercesión. Que vayan delante de Jesús y que Jesús sane a su siervo que está enfermo. Esto es intercesión. El hombre hubiese podido ir directamente donde nuestro Señor Jesucristo, como lo hace el Evangelio de San Mateo. Sí, pero San Lucas nos pone unos intercesores que, según el Evangelio de Marcos, estos intercesores son enemigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenía 5 enemigos: los herodianos, los saduceos, los fariseos, los ancianos, los escribas. Los peores, los escribas, desde el Evangelio de San Marcos. Aquí estamos viendo a Lucas. Vea qué interesante esto. Jesús, el centurión, el enfermo, los ancianos, Jesús. Entonces este centurión va donde los ancianos van donde Jesús, le pide que sane a el siervo. Y vea lo que pasa aquí, porque es que es importante que nosotros le pongamos atención a esto que continúa. El versículo 4. Estos, ¿quiénes? Los ancianos, llegando ante Jesús, le suplicaban insistentemente diciendo: merece que se lo concedas. Y le dan una serie de explicaciones de por qué merece que se lo conceda. Dice: porque ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado la sinagoga. Vea qué bonito esto. Las obras de caridad son presentadas delante de Jesús. Este hombre, aunque es pagano, aunque es un romano, aunque es un centurión romano, aunque tiene un poder por parte del imperio romano, pero ama al pueblo judío, ama al pueblo de Israel. Es un hombre con un corazón bonito, es un hombre con un corazón hermoso, porque no solamente ama al pueblo de Israel, sino que ama a los suyos, entre otros a este siervo que está enfermo a punto de morir. Pero también le dicen al Señor: nos ha construido la sinagoga. Él mismo ha construido la sinagoga para que el pueblo se reúna, para que el pueblo ejerza su fe, para que viva su culto. Le están diciendo: él mismo nos ha construido la sinagoga. Vea qué bonita intercesión. Merece que se lo concedas, porque ojalá que nosotros también tengamos un corazón así. Que ojalá que nosotros también, mis hermanos y mis hermanas, podamos ser movidos a misericordia, a hacer el bien por los demás. Y cuando nosotros estemos delante de la presencia del Señor, estas buenas obras que hemos hecho también van a ser acreditadas para nuestro bien. Ojalá que leamos un libro que se llama Las Glorias de María, de San Alfonso María de Ligorio. Y ahí nos habla este libro de unos testimonios tan bonitos, tan hermosos, mis hermanos, unas experiencias tan bonitas de mucha gente que a través de las obras alcanzaron la sanación, a través de las obras alcanzaron la salvación,
porque recuerden lo que dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. San Lucas en el capítulo 6, versículo 44. Conviene que se lo concedas, rogándole insistentemente. Se llama intercesión. ¿Qué significa la palabra intercesión? Significa ponerse en lugar de otro. En este caso, los ancianos se pusieron en lugar de este hombre para rogar, pedirle a Jesús que le concediera el milagro. Nosotros los cristianos católicos tenemos la intercesión de nuestra Madre Santa, de la Santísima Virgen María, que ella, igual como hizo en las bodas de Caná de Galilea, en San Juan capítulo 2, va delante de su Hijo nuestro Señor y le ruega de igual manera: por favor, Hijo, te lo pido, te lo suplico, concédele a estos hijos tuyos. Mira, y empieza la Virgen María a mostrar todas las obras que nosotros hemos hecho delante de su Hijo Jesús. Y pasa lo mismo. Vea qué bonito esto. Dice que Jesús iba con ellos, después de que le rogaron, le mostraron las obras, iba con ellos, y estando ya no lejos de la casa, envió el centurión a unos amigos a decir, envía a otras personas a decirle a Jesús. Recuerden que la diferencia entre Lucas y Mateo es que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículo 7, ahí es donde el hombre habla con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en el 8 va a decir él directamente con Jesús las palabras que nosotros hemos escuchado o que vamos a escuchar en este momento. ¿Qué le dijeron estos amigos? Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por esto ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro. Mándalo de palabra y quede sano mi criado. Vamos a leerlo desde el evangelista San Mateo, capítulo 8, versículo 8. Replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Esto se lo manda a decir desde el Evangelio de San Lucas el centurión a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solamente un hombre bueno, un hombre humilde, que no se sentía digno de estar él delante de Jesús, que veía en esos ancianos a unos hombres que representaban verdaderamente a Dios y que iban delante de Dios, delante de Jesús, a pedir por él. Manda él a los ancianos y después manda a unos amigos diciéndole: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vea qué bonito que a los católicos lo repetimos todos los días en la Santa Eucaristía. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús conoce el corazón. Jesús conoce la intención de este hombre. No lo quería rechazar de ninguna manera. Envía dos grupos de personas, uno a interceder por él, a rogar por él, y otro a comunicarles de que él no se sentía digno de que nuestro Señor Jesucristo entrara a su casa, pero que este hombre que había oído hablar de Jesús tenía fe en su corazón y creía en el poder sanador y liberador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esta razón es que este hombre le dice que también yo soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y si le digo a este ve, va, y le digo al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Pero al oír esto, Jesús, dice el evangelista Lucas, quedó admirado de él. Vea qué bonito esto. Ojalá que nosotros también podamos hacer que el Señor se admire de nosotros, de nuestra fe, de nuestra confianza en Él, que así tengamos problemas, dificultades, estemos pasando por unas situaciones difíciles. Este hombre, un hombre bueno, un hombre que amaba el pueblo de Israel, un hombre que había construido él mismo la sinagoga, estaba pasando por una situación difícil. Uno de sus siervos, uno de sus criados, estaba enfermo y en lugar de dejarlo morir, decidió buscar a nuestro Señor Jesucristo después de haber oído hablar de Jesús. El Señor quedó admirado de él, admirado de su fe, admirado de esta misericordia, esta compasión, este amor, esta caridad de persona, aunque era un romano. Y eso es importante, mis hermanos y mis hermanas. No era judío, era romano, era un centurión. Entonces el Señor quedó admirado de él. Y volviéndose dijo: ¿a quién?
a la muchedumbre que le seguía. Es decir, el Señor pone a este hombre como un ejemplo, como un ejemplo. Le dice, les digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande como la de este centurión. Vea qué bonito. Una fe grande no había encontrado el Señor en Israel y la viene a encontrar en un centurión romano. La viene a encontrar en un pagano. La viene a encontrar en una persona que no se dedicaba a nada que tuviera que ver con la religión. Sin embargo, un hombre bueno, un hombre que creía verdaderamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un hombre de fe. Ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Y entonces, cuando los enviados, cuando los ancianos, cuando los amigos de este hombre volvieron a la casa, encontraron al criado totalmente sano. Es decir, se cumplió lo que creyó este hombre en esta persona. Y vemos una dimensión en el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dice el Evangelio de San Lucas, que todos intentaban tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Dice que el Señor ponía sus manos sobre todos para que ellos quedaran sanos. Sin embargo, aquí vemos que el Señor sana a la distancia. Vean que si nosotros vemos este texto de San Mateo en el capítulo 8, vemos nosotros la parte de un leproso. Es un leproso que se acerca y entonces el Señor le dice, claro que quiero, extendiendo la mano le tocó, quiero, queda limpio. Le tocó y al instante quedó limpio. Pero el Evangelio de San Mateo, después de que el Señor toca a este hombre en un Dios cercano, el Señor a la distancia sana a este hombre, a este siervo del centurión romano. Porque nuestro Señor es Dios. Para Dios no hay absolutamente nada imposible. Recordemos San Lucas en el capítulo 1, versículo 27. Nada hay imposible para Dios. Y recordemos San Lucas en el capítulo 18, versículo 37. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El Señor sana a la distancia. Ojalá que hoy nosotros también creamos en este poder sanador, liberador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que creamos en el Señor hasta el punto en llegar a creer en que Él también nos puede sanar a la distancia, a nosotros y a nuestros familiares, a nosotros y a aquellos de nuestra familia que necesiten de un toque poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este caso, el Señor Jesucristo quedó admirado de la fe de este hombre. Ojalá que nosotros también podamos hacer que el Señor se admire de nuestra fe y que cumpla los deseos más íntimos y más profundos de nuestro corazón. ¿Y cómo podemos hacer nosotros que el Señor cumpla los deseos más profundos de nuestro corazón? De dos maneras. Primero, amándolo a Él. Amando a nuestro Señor. Salmo 37, 4. Ama al Señor con ternura y Él te concederá los deseos más íntimos del corazón. Primer paso, amar al Señor. Y segundo, creer en el Señor. No solamente creer en Jesús, sino creerle a Jesús. Dice la Biblia que este hombre, habiendo oído hablar de Jesús, envió a unas personas. Es decir, tenemos que creer y creerle a Jesús. Tener fe en Jesús. Romanos nos dice a nosotros Hebreos nos dice a nosotros una explicación, definición de qué es la fe. Hebreos 13 nos dice a nosotros que fe es seguridad de tener lo que se espera y certeza de lo que no se ve. Que aunque si no lo veamos, nosotros podemos, hermanos, creer en que eso ya sucedió, y así como nosotros creamos, así es cuanto va a suceder. Padre, pero en este momento tengo a mi hijo en la droga, mi hija está rebelde, mi familia, mi economía, mi vida está, como decimos los colombianos, patas arriba. No importa. Cree en Jesús.
Nada es imposible para Dios. Pon tu fe en el Señor. Tú le dirás a esta montaña, muévete, y esta montaña se moverá, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creamos en el Señor Jesús, pero hagámoslo a través del corazón de la Virgen María, aquella mujer de fe. Lucas capítulo 1 versículo 45. Feliz tú que has creído que se cumplirán las cosas que te fueron dichas de parte del Señor, nuestra Madre Santa, mujer de fe. Pidamos a la Virgen María que ella ruegue y que interceda por nosotros, y que mirándola a ella nosotros podamos llegar a tener un modelo para creer en su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si lo hizo este hombre, que era un hombre pagano, este hombre que era un hombre romano, este hombre que era un centurión, si este hombre creyó verdaderamente en Jesús y llegó a admirar a Jesús, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros, que somos hijos de Dios, que hacemos parte del cuerpo místico de Cristo, que hacemos parte de la Iglesia Católica, que como bautizados hemos sido elevados a la categoría de hijos de Dios, y que sabemos que tenemos un Padre que nos escucha, que escucha nuestra oración y que puede conceder los deseos de nuestro corazón? Un hermano como nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy tenemos que aprender a poner nuestra fe en Dios, aprender a creer en el Señor, y vamos a ver realizadas los deseos de nuestro ser, de nuestra vida. Creamos en Jesús y creámosle a Jesús, y hagámoslo a través del corazón de su Santísima Madre, de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Padre Santo, por Jesús, tu Hijo, el Verbo hecho carne de la vida para nosotros, envía a mí tu Espíritu Santo para abrir mis oídos a escuchar la carta de amor, e ilumina mi mente para que pueda comprender en profundidad tu palabra. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy lunes 14 de septiembre. Mis hermanos y mis hermanas, aprendamos a confiar, a poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Mis hermanos, antes de irme, les recuerdo que septiembre es el mes de la Biblia. Y yo estoy recomendando en este mes la Biblia carismática. Esta traducción de la Biblia, una traducción católica, tiene unos estudios acerca del Espíritu Santo muy bonitos, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Yo los invito a que ustedes en este mes no solamente lean la Biblia, sino que aprendan algo más acerca del Espíritu Santo a través de esta Biblia carismática. La pueden conseguir en mi página oficial www.padrebernardomoncada, o comprarla a través de la librería Ángel, de la cual dejo el número de WhatsApp, y ustedes pueden hacer sus pedidos, que se les hará llegar a cualquier parte del mundo. Recuerden que la librería Ángel es el enviado de Dios para ti. También les recuerdo, mis hermanos y mis hermanas, que se suscriban a mi canal de YouTube. Ya llegamos a 300,000 suscriptores, pero necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir avanzando en la evangelización. Entre más suscriptores, más llega, más impacta el Evangelio. Así que por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube, compartiendo con sus familiares y con sus amigos. Y tercero, recuerden la campaña $1 para la evangelización. Necesitamos producir más programas, necesitamos realizar más material de evangelización, pero cada minuto equivale a $1. Así que ayúdenos a sostener y a producir más programas para que llegue el Evangelio, uniéndose a nuestro ministerio, donándonos $1 una vez en su vida, $1 para la evangelización. Ahora sí, mis hermanos, quiero despedirme impartiendo la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.